derechos humanos son lo que todas las personas poseen por el solo hecho de serlo. Refiriéndose a un ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Se basan en un principio de igualdad. Todos los seres humanos somos igual en dignidad y por lo tanto en derechos, sin distinción de ningún tipo, es decir, no se establecen diferencias por sexo, por edad, por grupo étnico, por nacionalidad, por condición social ni por ningún otro criterio de discriminación. Todas las personas le corresponden derechos, estos tienen que ser reconocidos, protegidos y garantizados por el Estado a través de leyes, acciones y políticas. El número de derechos humanos se amplía continuamente, al igual que los medios que se utilizan para hacerlos respetar. En nuestro país, por ejemplo, recientemente se ha aprobado o modificado leyes referidas a la identidad y a la educación, entre otras más. Antecedentes de los derechos humanos. El reconocimiento de los derechos humanos tiene varios antecedentes históricos, pero entre ellos, el más destacado es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en Francia en 1879, a comienzos de la Revolución Francesa. El artículo, en su declaración, estableció que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y, aunque las mujeres quedaban fuera del reconocimiento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano significó el fin de la monarquía absoluta y la supervisión de los privilegios de algunos sectores sociales. Algo similar había ocurrido con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776. Como vimos en el capítulo anterior, estos documentos fueron la base de las constituciones modernas, incluida la Argentina, cuya primera parte está dedicada a las declaraciones, derechos y garantías. En esta sección se reconocen los derechos de los habitantes y de los ciudadanos del país, y se fueron ampliando sucesivas reformas constitucionales. Derechos laborales, a la salud, a la educación, todos ellos hacen derecho a una vida digna. Donde no se nos proporcionan estos, se produce un incumplimiento de nuestros derechos. Son reconocidos para todas las personas sin distinción de sexo, grupo étnico, nacionalidad, religión o edad. Sin embargo, sobre esto hay una importante discusión que veremos más adelante. La característica es que son irrenunciables, o sea, que no pueden ser negados ni rechazados ni por las personas ni por los estados. También son imprescriptibles, por lo tanto no pierden vigencia con el transcurso del tiempo, lo que implica que al pasar los años estos no se desgastan. Son indivisibles, no es posible reconocer a uno sin aceptarlo Por solo. último, son interdependientes porque, por ejemplo, el derecho a la salud depende de los derechos a la buena alimentación, el medio ambiente sano y el acceso a la atención médica. 3 generaciones de derechos. Una de las formas de agrupar los derechos es por generación, es decir, por los distintos momentos en que fueron apareciendo en la historia. Sin embargo, hay que señalar que las etapas son relativas, ya que estos derechos no se dieron en el mismo momento en todos los lugares del mundo, ni para todas las personas en general. Las mujeres y los grupos sociales y étnicos marginados tuvieron que esperar más tiempo para que sus derechos fueran reconocidos. Se consideran los derechos de primera generación los civiles y políticos que surgen de las primeras declaraciones del siglo XVIII. Los de segunda generación se consolidaron a mediados del siglo XX y son lo que tienen que ver con a la educación, a la salud, al trabajo digno y a los derechos que derivan de este, como el salario suficiente, los descansos pagados o el derecho a huelga. Los de tercera generación, la última parte del siglo XX, se relacionaron con el uso de la ciencia, la técnica al servicio de todos. Con los derechos del consumidor y, fundamentalmente, con los derechos de los pueblos a su desarrollo y a su cultura. En resumen, los derechos humanos son de suma importancia para los individuos y es vital que estos se cumplan al pie de la ley. Bueno, este ha sido nuestro proyecto trimestral del primer trimestre para las materias de relación humana y marco jurídico del profesor Miguel Ángel González Fidaño. Espero que les haya gustado mucho y haya disfrutado nuestro video. Entre todo el sector electrónico le queremos decir ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!